Hola, ¿qué tal, Canikis Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os estamos acercando lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión os vamos a presentar un producto del fabricante Iluxus. En esta ocasión es un actuador que nuestro compañero Juan Carlos ha realizado el tutorial sobre este dispositivo. A ver, Carlos, cuéntanos, ¿cómo has visto ese dispositivo? Dame tu opinión, ¿qué es lo que has hecho? La verdad es que es un actuador binario. Vamos a enseñarlo, lo vamos a mostrar, ¿vale? ¿Te ayudo? Cógelo. Ahí. Vamos a poner esto aquí. Y bueno, la verdad que es un actuador binario bastante. La primera impresión que da es bastante robusto. De hecho, como nos gusta a nosotros siempre, cogerlo al peso, que pese. Y la verdad que es bastante interesante por el tema de las funcionalidades que tiene internas, ¿vale? Digamos un actuador binario, pero que permite control de persiana 24 voltios, control de fan coil. Y este modelo en concreto tiene 12 salidas con 2 entradas. Una cosita, te sabe diferenciar entre actuador de persianas de 24 y a 230 porque los parámetros de TS Correcto. Puedes diferenciar entre un dispositivo y otro. Exacto, lo que más me ha gustado de este dispositivo, no como ocurre con otros fabricantes, con otros dispositivos que permiten el control de persiana 24 voltios, es que cuando tú seleccionas el parámetro de 24 voltios, te dice cuáles son los canales que están preparados para utilizarlo para la persiana. Exacto, para la persiana de 24 voltios. Hay fabricantes que te dicen que se puede utilizar 24 voltios, pero solamente a lo mejor cuando mira el prospecto te dice que solamente puede utilizar a lo mejor nada más que 2 salidas, no puede usar las 4 salidas de persiana y demás. Este ocurre lo mismo, únicamente cuando tú seleccionas el modo de persiana 24 voltios, te dice exactamente cuáles son las salidas que puede utilizar. Vale, estoy viendo que dispone en su parte de frontal de un display, supongo porque te dará algún tipo de mensaje sobre entradas, salidas. Lo que podemos ver es de forma manual, con estos botones, pues podemos actuar sobre lo que son las salidas, podemos forzarlas. Y ver el estado en que se encuentran las entradas. Vemos si a lo mejor está conectada una señal de lo que sea. Imaginaos, lo que siempre nos gusta decir nosotros, una batería de condensador, el contacto de alarma. Pues visualmente en este actuador pues podríamos estar viendo el contacto de alarma que está conectado o desconectado. Correcto. Podemos forzarlo como digo, las entradas no. Pero también a la hora de parametrizar, que ya lo veremos, ya lo adelanto, podemos bloquear estos botones para que no puedan pulsar. Si te da la opción de que los botones se queden bloqueados y los puedas manipular en modo manual o no lo puedas hacer, lo puedas bloquear. Correcto. Bueno, chicos, pues espero que os guste este tuto, un nuevo fabricante aquí en KNX School, en este caso es Iluxus. Espero que os guste el tuto que ha hecho Juan Carlos y nada, nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. ¡Chao! ¡Chao! Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de iCanic School. Y bueno, como hemos visto en la intro, os vamos a presentar hoy este actuador binario, o este actuador híbrido, por decirlo de alguna manera, ya que dispone de entradas y salidas, ¿no? Y tiene distintas funcionalidades a la hora de configurar lo que son las salidas. Este actuador binario es de fabricante Iluxus, que dispone de 12 salidas y 2 entradas, aunque tienen otro modelo que es con 20 salidas. La verdad que la primera sensación que te dan a la hora de abrirlo de su caja es que es bastante robusto y es un producto que ya a primer golpe de vista puede resultar bastante interesante, ¿vale? Por un lado, he estado pensando cuando he estado viendo los parámetros así por encima de que vamos a realizar 2 tutoriales, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer un tutorial de ver toda la parametrización de su entrada y de su salida, ver cómo lo podemos configurar, y luego otro tutorial que vamos a hacer una práctica, una simulación del control de un fan coil, ¿vale? Creo que es interesante, pues bueno, hacer una práctica para el control de este tipo de sistema de climatización. ¿Qué decir? Pues bueno, a la hora de configurar, os adelanto las salidas, las podemos configurar como un switch, como si fuera para el control de alumbrado,
Podemos configurarlo como control de persianas, como control de persianas a 24 voltios también, o como control de fan coil de 2 tubos o 4 tubos, ¿vale? Luego el tema de las entradas tiene distintas funcionalidades, tiene incluso también lógica, tiene una serie de funciones bastante interesantes. Las entradas se puede utilizar, tiene contador, podemos usar un contador de pulsos, incluso se le pueden aplicar distintos factores. Y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Luego tiene un display que es por el cual nos podemos mover para forzar lo que son las salidas, y podemos visualizar el estado en que se encuentran las entradas, ¿vale? Lo veo interesante desde el punto de vista de aplicaciones como pequeños apartamentos o pequeños estudios o incluso habitaciones de hotel, que con un único módulo, porque tiene 12 salidas, pero si necesitáramos más, como he dicho antes, tener de 20, pues nos permitiría el control de prácticamente todas las funcionalidades que queramos dar a esa habitación, a esa estancia, ¿no? Para el control de fan coil, incluso luego después, el control de alumbrado, control de persianas, lo que sea, ¿vale? O lo que a nosotros nos interese controlar en ese momento. Como digo, tiene el display, podemos verlo, es retroiluminado y la verdad que nos ha llamado mucho la atención este producto. Pues nada, vamos a empezar con el primer tutorial, vamos a desmembrar todas las funcionalidades que tiene y espero que os guste y bueno, que sepáis algo más de lo que nos podemos encontrar a día de hoy en el mercado, sobre todo como novedad porque se está introduciendo poco a poco ahora en este mundo. Es un fabricante que la verdad no lleva mucho tiempo como los demás y la verdad que puede ser que venga pegando fuerte porque tiene unas características y unos parámetros de dispositivo que son bastante interesantes para tener en cuenta. Dicho esto, comenzamos con este primer vídeo tutorial y espero que os guste. ¡Chao! Bueno, pues ya hemos introducido en un nuevo proyecto que hemos creado la base de datos de este actuador binario, el cual podéis descargarlo de la página web del propio fabricante, de Iluxus, ¿vale? En la parte de descarga podéis encontrar la base de datos de todos sus productos. En primer lugar, lo que vamos a empezar es, bueno, a ver cada uno de los parámetros de los que dispone este dispositivo. Y luego haremos una práctica, como he dicho, con el tema del control de fan coil, con la funcionalidad de fan coil, para que veamos cómo se controlaría un fan coil. Para empezar, voy a abrir aquí los objetos de comunicación de este dispositivo y veamos la cantidad de objetos que tiene. Tiene mucho ahora mismo porque por defecto aparece el actuador binario de 20 salidas. Ahora tendremos que configurarlo como el de 12, por eso aparecen tantos, luego habrá menos, pero aún así aparecen muchísimos objetos con las distintas funcionalidades que tiene. Para empezar, en la parte de parámetros generales, la primera función que nos aparece, que es el módulo Heartbeat Sending, aparece deshabilitado, que si lo habilitamos, ahora veremos aquí el primer objeto que va a aparecer en la parte superior, ¿veis? Este Heartbeat va a consistir en que este objeto nos permitirá conocer si el dispositivo está en funcionamiento o no. Es decir, aparece aquí un valor en segundos que nosotros lo podremos parametrizar, que cada ciertos segundos se enviará a través de este objeto de comunicación, a través del bus, un objeto de un bit, el cual nos estará continuamente diciendo si está o no en funcionamiento este dispositivo. A efectos de a lo mejor tener algún tipo de lógica, en caso de que falle algún tipo de este módulo, se nos podría enviar algún tipo de alarma si no se recibe esa notificación de funcionamiento, ¿vale? Lo dispone y la verdad que es bastante interesante, ya que muchos dispositivos antiguos pues no lo tienen, ¿no? Incluso hay muchos que se están comercializando todavía que no lo tienen y es bastante interesante esta funcionalidad. Nosotros lo vamos a deshabilitar para evitar tanto aquí objetos, pero bueno, para que sepáis que la tiene. Por otro lado, tenemos esta funcionalidad de Startup Delay for Feedbacks. Con esta función lo que vamos a tener es un retardo en el inicio del envío cíclico de estado de las salidas. Lo veremos ahora después porque podremos habilitar, una vez se ejecute el dispositivo, reciba atención al bus, se envía el estado en que se encuentra ese canal o cómo se encuentra, y lo que hacemos es, digamos, hacer un retardo en ese envío para evitar saturar el bus.
Pongo un ejemplo, si tuviéramos 600 dispositivos de este tipo, pues imaginaos 600 dispositivos que arrancan a la vez enviando al bus cómo se encuentran sus canales. Entonces a cada uno se le podría poner un retardo y de esta manera se recibiría la información escalonadamente y no saturaríamos el bus. Luego tenemos el tiempo de envío cíclico, que si cíclicamente queremos enviar el estado de o bien persianas o bien del actuador, de lo que es la salida de un control on-off convencional, pues bueno, si habilitamos esa función, ahora lo veremos dentro de esa salida, pues aquí es donde se ajusta ese tiempo. Ese tiempo no se puede parametrizar de forma independiente, sino que todos los estados, si habilitamos ese envío cíclico, se van a enviar cada segundo que nosotros parametrizamos aquí, que son o 5, 10, 30 o 60 segundos. ¿Vale? Luego, por otro lado, en la parte de parámetros generales disponemos, pues bueno, si queremos bloquear o no bloquear el display de control, que veremos luego más adelante a la hora de programar el dispositivo. El display que tiene, que podemos bloquearlo para que la gente no pueda, o el usuario no pueda controlar este aparato, ya que veremos cómo se puede pulsar los botones y conseguir activar y desactivar cada una de las salidas que tiene este dispositivo. Y también ver, digamos, cómo se encuentra el estado las salidas. Perdón, las entradas. Las entradas podemos ver también si están pulsadas, si no están pulsadas, etc. Pasamos ahora a la configuración de lo que son las salidas. Aquí en salidas, en output, ¿vale? Tenemos, bueno, antes de nada, tenemos que venir aquí a configuración de salida, output configuration, y tenemos que seleccionar el dispositivo que nosotros tenemos. En este momento en el que seleccionamos las 12 salidas, vemos cómo nos han cambiado el número de objetos de comunicación, tenemos algunos menos, y comenzaremos a parametrizar cada una de las salidas. Una cosa buena que tiene este dispositivo es que conforme vayamos parametrizando esas salidas, se nos van a ir configurando de forma automática estas, dependiendo de si hemos elegido alumbrado, si hemos elegido persianas, si hemos elegido fan coil, etc. Es decir, vamos a comenzar, según esta descripción, vemos que la salida 1 y 2 es para alumbrado, pero si yo pulso aquí, yo podría seleccionarlo como persiana 24 voltios, como fan coil de 2 tubos o como de 4. ¿Vale? En el caso de que yo elija persianas, vemos que la salida 1-2 se nos convierte como persianas. En el caso de que yo la elija 24 voltios, automáticamente ya me está diciendo este dispositivo que la salida 1, 2, 3 y 4 sí o sí tienen que ser para control de persianas a 24 voltios. No es como ocurre con el Shooter Blink nada más, ¿no? Con la de 230, que solamente sería el canal 1 y canal 2. Digamos que a efectos de protección del dispositivo, ¿vale? Ya tiene reconfigurada lo que son sus salidas para que se comporte dependiendo del tipo de control que queramos hacer. En el caso de que seleccionemos el fan coil de 2 tubos, ya nos está diciendo que es la salida 1, 2, 3 y 4. Y en el caso de que seleccionemos de 4 tubos, pues sería la 1, 2, 3, 4 y 5. A efectos de conexionado, aunque viene en el manual de instrucciones del fabricante, la salida 1 es para el control de velocidad 1, control de velocidad 2 es la salida 2, el control de velocidad 3 es la salida 3 y luego la salida 4 y la salida 5 para el control de las válvulas, ya sean de frío o de calor, ¿vale? En el caso de que pongamos la de 2 tubos, solamente tendremos una válvula que será controlada con la salida número 4. Como veis, ya directamente la salida 5 nos va a decir que tiene que ser alumbrado, no puede ser otro tipo de control. Podríamos incluso controlar 2 actuadores de fan coil con este dispositivo de 12 salidas. Al fin y al cabo necesitamos nada más que 4 salidas para el control de fan coil de 2 tubos. En el caso de que pongamos de 4 tubos, pues bueno, también podríamos controlar uno de 2 tubos y otro de 4 tubos. La verdad que el tema de las distintas soluciones y alternativas que hay está bastante logrado, y sobre todo lo que más me gusta es la reconfiguración que hace de forma automática y lo bien parametrizado que está a la hora de seleccionar qué salidas tienes que utilizar para el control de lo que queramos encender, apagar o controlar, como digo. Vamos a empezar con el alumbrado, ¿vale? Para ver qué podemos hacer con alumbrado. Voy a dejar todo como tiene que estar. Pongo en amarillo para que veáis qué parámetros son los que hemos tocado, ¿vale? Como sabéis, si pulsamos en ETS, en resaltar cambios, podremos ver qué
qué funciones hemos tocado. Como digo, vamos a dejar la salida 1 y 2 en tema de alumbrado y vemos qué es lo que se puede hacer. En primer lugar, pues bueno, el tipo que queremos de salida, si va a ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Luego el modo, que puede ser, pues bueno, un switch que encendemos apagado. Si queremos un on-off con un retardo, es decir, colocarle un retardo al encender y un retardo al apagar. O la función de luz de escalera, ¿vale? El tiempo, podemos configurar el tiempo en segundos del tiempo de funcionamiento como si fuera esto una luz de escalera, ¿vale? Luego tenemos un modo de selección lógico que se nos abriría en caso de que usáramos algún tipo de lógica. Por ejemplo, una AND aparecería, como veis aquí en la parte izquierda, nos aparecería un objeto de comunicación para hacer ese tipo de lógica, para que se pueda activar también esa salida, o ya sea AND, OR o XOR, ¿vale? Luego tenemos el modo de bloqueo, que se puede bloquear mediante el objeto que tenemos también aquí a la izquierda, que es aquí, el modo bloqueo, el objeto número 4 para la salida 1, que mediante un 1 o un 0 podríamos bloquearlo. En este caso lo bloquearíamos con un 1 y desbloquearíamos con un 0. En el caso de que bloqueáramos, nos permite seleccionar cómo queremos que se comporte. Imaginaos que mando un 1 de bloqueo y quiero que se apague. Y en el caso de que le mando un 0 para el desbloqueo, pues bueno, que no haga ningún tipo de cambio, ¿no? Todo este tipo de funcionalidades se pueden parametrizar. Luego tenemos también el modo forzado, si queremos forzar algún tipo de canal, ¿vale? Aparece aquí un objeto para que se fuerce, ¿vale? En vez de hacerlo desde el objeto de comunicación on-off, pues bueno, tiene un objeto para forzado. ¿Qué queremos que ocurra cuando se recupere la tensión del bus? El último estado, que se quede encendido, que se quede apagado, ¿vale? Luego, si queremos enviar el estado cuando se produzca un cambio, por defecto viene que sí. Y luego lo del envío cíclico que he mencionado con anterioridad, que cíclicamente se envíe el estado de nuestra salida. En este caso, si dijéramos que sí, tendríamos que ver este tiempo que hemos dicho con anterioridad, es el que se va a utilizar para ese envío cíclico. Como he dicho también, no se puede modificar de forma independiente. Ese envío cíclico para todas las salidas es el mismo, ¿vale? Todas las salidas a la vez realizarán ese envío cíclico. Y luego, si queremos un contador de horas, si queremos contar el número de horas de encendido o el número de horas que está apagado. La verdad que esta función también está bastante interesante, sobre todo para conocer, aparte de la vida útil de la lámpara, pues bueno, saber qué número de horas ha estado nuestra luminaria encendida, por ejemplo, y ver que realmente cumple con lo que especifica el fabricante de esa luminaria, ¿no? Así sabemos el número de horas que se ha mantenido encendido. Vamos a configurar ahora, por ejemplo, pues una persiana. En este caso, pues bueno, la persiana, lo que podemos decir si va a ser una persiana enrollable o va a ser una persiana con lamas. En el caso de que tenga lamas, pues bueno, aquí no aparece el tema de las lamas, la duración de lo que es el recorrido que va a tener la lama o la duración del recorrido de lo que es la persiana. En caso de que sea una persiana convencional, es cierto que solamente se puede poner el tiempo, un solo tiempo, no diferencia el tiempo entre la subida y tiempo de bajada, sino que hay un único tiempo específico. Se tendría que poner el tiempo más desfavorable. Luego también tiene el tema del modo del bloqueo, luego el envío del cambio en caso de que se produzca un estado, ¿vale? Igual que el tema del envío cíclico. Y luego, pues bueno, el tema de cómo queremos que reaccione esa persiana en caso de que se vaya el bus y regrese. Luego tenemos también un objeto digamos, función central, que son estos dos objetos para el switch y para el up-down, que si lo habilitamos, quiere decir que en caso de que usemos este objeto, el 864, si lo tenemos habilitado, se comportará a lo mejor subida o bajada, ¿vale? Podemos utilizar persianas que sí estén habilitadas y actúen con este objeto de comunicación, o podemos utilizar persianas que no queramos, ¿no? En concreto, tenemos a lo mejor 4 persianas y 3 queremos que vayan con este objeto y una que no. Pongo el ejemplo de, bueno, pues las persianas interiores de la vivienda,
pues las habilito para hacer una función de que me voy de la casa y quiero que se bajen. Pero, por ejemplo, el toldo, que también se controla con ese mismo actuador, pues bueno, no quiero que se recoja. Quiero que se quede mantenido en caso de que de cualquier cosa, ¿no? No quiero que se recoja el toldo a través de esta función. En el caso de que sea pues un toldo, en la parte de alarmas, pues podemos escribir aquí la prioridad de la alarma, ¿no? Si está lloviendo o no, o hace aire, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, en caso de que ocurra algún tipo de esos eventos, ¿cómo queremos que se comporte? Pero como digo, aquí tenemos la prioridad para elegir el orden en que queramos, ¿no? Primero, si queremos, en el caso de que sea lluvia, pues bueno, ya cribar si lo segundo va a ser viento, no va a ser viento, etc. Otra de las funcionalidades que tiene, como digo, es la de 24 voltios, pero bueno, la de 24 voltios, venimos aquí, al fin y al cabo es prácticamente la misma funcionalidad que tiene la que hay a 230 voltios. No tiene algo más específico que la que hemos visto con anterioridad. Y luego tenemos el control de fan coil, ¿vale? Que puede ser de dos tubos o 4 tubos. Esto lo veremos luego en la práctica. Luego me detendré más para ver cómo vamos a configurar nuestro fan coil de 2 tubos, por ejemplo. En vez de ser el de 4, hacemos el de 2 tubos. Y luego más adelante, otro día, realizaremos el de 4 tubos para que veáis también cómo se hace. Es exactamente igual, la única diferencia es que uno tiene una válvula y el otro tiene 2 válvulas, el control de 2 válvulas. Pues dicho esto, lo que hacemos ahora es ver, una vez visto cómo se comportan en la salida, que realmente son muy básicas, tampoco es algo que sea bastante novedoso, nos vamos al tema de las entradas. Estas entradas, pues bueno, se pueden comportar como un switch, digamos que pueden ser, en este caso, pues imagina un interruptor, qué reacción queremos hacer cuando se cierre el contacto y qué acción queremos hacer cuando se abre el contacto. Esto, digamos, como digo, pues se puede utilizar para en el caso de que tengamos un interruptor en una vivienda y queramos hacer control del alumbrado. Como sabéis, en muchas ocasiones la importancia que tiene KNX es que podemos adaptarnos a los elementos que ya haya en una instalación. No tenemos por qué poner pulsadores. Si ya la instalación dispone de interruptores, se pueden aprovechar. Es cierto que tendrán menos funcionalidad porque con un interruptor solamente podemos hacer, digamos, el encendido y apagado de la lámpara, por decirlo de algún modo. En caso de que tuviéramos un pulsador, pues es cierto que con pulsaciones cortas se hacen unas funciones, con pulsaciones largas se hacen otras, etcétera, ¿vale? Pero bueno, independientemente de esto, que sepamos que se puede hacer. Luego tenemos el tema del switch, que es un pulsador, que podemos diferenciar que cuando pulsemos si queremos un on, si queremos un off, o que la primera vez haga un on y la segunda haga un off, etcétera. También tiene la función del bloqueo. El tipo de datos lo podemos modificar, si lo queremos de 1 bit, de 2 bytes, ¿vale? Enviar un valor determinado, etcétera. Algo que ya se han visto en otros tutoriales, no voy a profundizar mucho más. Luego la operación dimming. En pulsaciones cortas podemos hacer un on, un off o como he dicho con anterioridad en el caso del switch, enviar la primera vez un on y una vez un off. Y es cierto que aquí solamente en pulsaciones largas solamente me permite o enviar más brillo o menos brillo. Esto ya quiere decir que con un único botón no vamos a poder realizar lo que es encendido y apagado y regulación ascendente y descendente. Solamente podremos hacer un tipo de regulación. En el caso de que queramos hacer las dos regulaciones, tendremos que realizarlo con 2 botones, ¿vale? Y luego el tema del tiempo de operación para diferenciar lo que es una pulsación larga y una pulsación corta, ¿no? El tiempo que tiene que pasar. Luego tenemos también la función de persiana, que como ocurre con el dimmer, en este caso solamente vamos a poder o subir o bajar, ¿vale? No podemos realizar la primera pulsación. Realizar lo que es la subida y la segunda pulsación la bajada. Tenemos que hacerlo con 2 botones independientes. También podemos ejecutar una escena. Luego tenemos el botón de múltiples operaciones, que podemos tener hasta 4, ¿vale? Esto realmente, el tiempo quiere decir, es que si yo pulso una vez, ¿vale? Yo hago un pulso, imaginaos que tenemos una función de 4 operaciones. Yo hago un pulso y envío al bus, vamos a poner 1, ¿vale? Siempre vamos a poner 1. Pulso y envío 1. Si pasa este tiempo, cuando pulse, se vuelve
a enviar a través del objeto número 1. Lo vamos a poner aquí en la parte izquierda para que lo veáis. Está la entrada aquí, ¿vale? Tenemos el objeto 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo funciona? Bien, cuando yo pulso la primera vez esa entrada, se envía uno a través de este objeto. Si pasan, en este caso, medio segundo, porque son 500 milisegundos, medio segundo, si pasa medio segundo y vuelvo a pulsar, se envía otra vez uno a este objeto, en el 1. Si yo pulso antes de que pase ese tiempo, se enviará al 2 y así sucesivamente, ¿vale? Cada vez que yo haga pulsaciones rápidas antes de este tiempo, se irán mandando en orden desde estos objetos de comunicación hasta 4, ¿vale? Puede tener a lo mejor algún tipo de utilidad, pues no sé, si alargamos el tiempo de que la primera vez se encienda el alumbrado 1, la segunda vez se encienda el alumbrado 2, la tercera el alumbrado 3 y la tercera el alumbrado 4, desde un mismo botón, ¿vale? No tenemos que estar haciendo tampoco poner 4 botones, desde un mismo botón se pueden hacer 4 encendidos, ¿vale? Siempre que sea una instalación, una misma instalación y queramos hacer, pues bueno, un encendido progresivo. Y dicho esto, tenemos nada más que el contador también de funciones, ¿vale? Un contador que nos va a permitir parametrizar ese contador, que cada vez que desde donde queremos empezar a contar, si queremos desde 0 o desde un número determinado, luego el número de pulsos que se tienen que producir para que se contabilice 1, es decir, a lo mejor yo puedo poner aquí 2 y cuando se pulse 2 veces se contabilice como 1 y luego un factor, ¿vale? Se le puede incluir un factor para el tema de esa función de contar. Y dicho esto, pues bueno, ya pasaríamos, ya hemos visto el tema de las entradas. Como digo, tenemos 2 entradas, todas ellas se pueden parametrizar de forma independiente. Y ya por último tendríamos que pasar, voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Switch sensor y ponemos aquí el switch light, ¿vale? Y por último, aquí tiene 8 conversores de datos que tenemos una serie de entradas aquí, ¿vale? Que son estas. Estas son las entradas, estas son las salidas, estos convertidores. Que lo que hacemos es que si entra un valor determinado a esa entrada, seleccionamos si es un 1 o un 0, la salida nos va a dar otro tipo de valor. Imaginaos, la entrada ahora actualmente es de un bit y la salida de un bit, ¿vale? Esto que tenemos aquí, la 601 y la 602. Si yo mando un 1, me va a devolver un 1. Pero si yo pongo aquí un 0, me devolvería un 0. ¿Vale? Pero ¿qué es lo más interesante que tiene esto? Pues bueno, que podemos poner un byte. Y en caso de que llegue a este objeto el valor de un 1, ¿vale? Nos devolvería esta salida un valor de un 160. 160 estamos hablando de un byte, ¿vale? Que sería entre 0 y 255. ¿Vale? Bueno, tiene 8 conversores que son bastante útiles para a lo mejor ejecutar algo, ¿no? Imaginaos que queremos poner un dimmer por alguna determinada causa, en vez de hacer una escena, pues bueno, si se activa aquí un 1 y le llega un 1 a este objeto, pues bueno, que se ponga el dimmer pues a la mitad, ¿no? Habría que configurarlo a que se ponga a la mitad, ¿no? Que es aproximadamente 160, ¿no? Porque son, no, 160 no es la mitad. La mitad sería 127 aproximadamente, ¿no? 127, pues conseguiríamos el 50% del dimmer, ¿vale? Pues como digo, de esta manera hemos visto parte de las funcionalidades que tiene este actuador binario y ahora pasaremos a configurar, vamos a configurar este dispositivo para un control de fancoil. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda,
KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.